Eh, Hola, me escuchan, ¿cierto? Les quería dar la bienvenida a la actividad que tenemos ahora, a todos y a todas los que están conectados con nosotros. A nombre del departamento les queremos dar la bienvenida a la charla Áreas clasificadas con riesgo de explosión, normativa técnica y consideraciones en el diseño de Eaton, en este caso que está representado por Rodrigo Becerra Verdugo. Él es representante comercial de Kraus-Heinz Series de Eaton y egresado de nuestro departamento, y presentará acerca de la normativa y diseño respecto a las redes eléctricas en áreas clasificadas, las cuales están presentes en diversas áreas del sector productivo de Chile, tanto en la cadena de suministros de mercado, gas y petróleo, además de minería. En ese caso, le damos las gracias también a Rodrigo y les contamos que la actividad se va a extender aproximadamente hasta las 4. Primero Rodrigo va a presentar, luego vamos a tener una ronda de preguntas, por lo que les pedimos poder dejarlas en la casilla del chat. Y también les contamos que silenciaremos los micrófonos, agradecemos que lo hagan ustedes, y pueden mantener la cámara prendida. A su vez también esta actividad está siendo grabada actualmente, por lo que la podrán encontrar también en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn en el futuro, también para las personas que no pudieron asistir. Así que les damos las gracias también por su tiempo, también a Rodrigo, y los dejamos también con Rodrigo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como lo comentaba, mi nombre es Rodrigo Serra, trabajo en la empresa Eaton y específicamente estoy a cargo de la división de Cross-Heinz Series, una división o una parte del grupo Eaton que se focaliza en el tema de áreas explosivas o áreas que tienen riesgo de explosión y todas las implicancias y materialidades de equipos que hay que tener en consideración, tanto el aspecto normativo como de materiales, para este tipo de instalaciones que son bastante especiales, muy diferentes a lo que típicamente tenemos como iluminación o red eléctrica en baja tensión. Entonces, los, eh, los invito, para mí es un agrado poder dar esta charla y cualquier consulta vamos a dejar al final un minuto para cualquier duda o inquietud que puedan tener. Lo pueden hacer por el chat o me parece que se va a abrir por el micrófono. Entonces, bueno, primero quería comentarles un poquito de historia. Nosotros somos una compañía que lleva más de 120 años en el desarrollo de soluciones para áreas clasificadas como Cross-Heinz. Hemos sido también, en parte de la historia, somos parte de muchas palabras que normalmente utilizamos, por ejemplo, una canalización eléctrica como dato eh, anexo. Nosotros la palabra conduit, que es muy usada en canalización eléctrica, es una palabra que Cross-Heinz creó y partió con todo este tema junto con la NFPA, que es un organismo norteamericano que se preocuparon del tema de áreas clasificadas, tema de canalizaciones eléctricas, y un poco dar una normativa en cuanto a dar ciertos parámetros técnicos para cumplir en este tipo de áreas. Entonces, bueno, tenemos mucha experiencia al respecto. Hoy la empresa Ito también es bastante grande y tiene varias divisiones. Y hoy en día me voy a focalizar más en la parte de Cross-Heinz o áreas clasificadas. Eh, pero cualquier cosa que podamos ayudar en el futuro, cuenten conmigo o cualquier vínculo que podamos hacer con la compañía. ¿Ok? Entonces, primero quiero hacer hay dos normativas vigentes y válidas para áreas clasificadas. La más usada en Chile tiene que ver con el NEC, que es el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, que es el que les digo yo que se creó en conjunto a la NFPA y otros organismos. Y también hay una normativa que es europea, que es de la IEC, que también le pone ciertos parámetros o ciertos marcos regulatorios al tema de áreas clasificadas. Ambas son complementarias o ambas atacan o se preocupan de lo mismo, pero obviamente tienen una diferenciación técnica bastante grande
que es lo que quiero tratar un poco en las próximas slides. ¿Okay? Bueno, algunos principios básicos. Cuando hablamos de equipos a prueba de explosión o equipos de área clasificada, la verdad que no estamos hablando que nuestra instalación eléctrica sea a prueba, que si yo voy a poner una instalación eléctrica de este tipo dentro de una zona con riesgo de explosión, no es que mi instalación eléctrica aguante una posible explosión o que me evite una explosión. Hay varios conceptos ahí diferentes. El tema de cuando una falla o algún problema de chispa o de llama o de lo que sea, esto puede ser contenido dentro de la instalación eléctrica y no salga al exterior. ¿Perdón? Parece que hay un micrófono abierto. Si me pudiesen ayudar con ese... Listo, Rodrigo. Muy amable, gracias. Bueno, les comentaba que las instalaciones eléctricas, la finalidad de una instalación eléctrica a prueba de explosión o de área clasificada es que justamente la chispa, la llama o cualquier cosa que se genera al interior de la instalación no salga al exterior. ¿Por qué? Porque al exterior estamos trabajando con un material peligroso, como puede ser un combustible, petróleo, benzina o un gas, lo cual cualquier chispa pudiese provocar una catástrofe o un daño bastante grande en una instalación del oil and gas, por ejemplo, o de una fábrica que trabaje con pinturas, con polvos. Y ahí vamos a también meternos un poquito de eso porque hay varias áreas que son clasificadas que muchas veces no se detectan como o no se identifican como tal. ¿Okay? Entonces, el tema de la doble normativa, como les decía, hay dos normativas vigentes, la norteamericana o la que es básicamente que viene desde Estados Unidos, se basa en el artículo 500 del NEC, que es que lo rige, y por la parte del IEC hay otras nomenclaturas y otras preocupaciones. Cuando hablamos de normativa NEC, la instalación va a ser bastante robusta y acá tenemos una foto de una caja. Este es un típico conduit que se utiliza en áreas clasificadas, estas del tipo GUAT, por ejemplo, es explosion proof, es clase 1 división 1, que esa es su clasificación, y como ven, van a ver todos los materiales son roscados con 5 o 7 hebras en la rosca, y son bastante robustos, son equipos metálicos, de fundición, no son de lámina ni de algo inyectado, sino que es de fundición del metal completo, muy gruesas, muy robustas, versus equipos de la IEC que también se preocupan de que lo mismo, cualquier falla eléctrica en los contactos no se propague al exterior, pero acá vamos a ver, por ejemplo, cajas plásticas y al interior de la hornera vamos a ver que van a tener algún sello epóxico o van a tener algún elemento que evite la chispa y que esta chispa no salga al exterior y no se propague al ambiente explosivo. Entonces, aquí ya tenemos las dos primeras grandes diferencias, que este material que bajo la NEC es a prueba de explosión, tiene que ser muy robusto para aguantar una explosión interna y que ninguna llama salga al exterior, versus el IS, que tenemos la preocupación más que nada en donde se genera la posible chispa, es ahí donde encapsulamos y en donde protegemos la instalación eléctrica. Entonces, eso es como la primera gran diferencia que quiero marcar. ¿Okay? También comentar que hay muchos estándares internacionales y muchas normativas al respecto. Nos vamos a centrar en esta presentación en, como les comentaba, en la NEC y en las certificaciones que da la UL, que son un laboratorio bastante reconocido internacionalmente, y la NEC es, como les decía, el código eléctrico norteamericano, y que para áreas clasificadas, en sus artículos del 500 al 516, toca toda esta temática. Si alguien está interesado en cómo se hacen estas normativas o mayores detalles, yo les puedo compartir
esta normativa, estos artículos, para que puedan meterse un poquito más en este tema, que si bien nosotros hacemos equipos para instalaciones eléctricas, a veces es un poquito desconocido o no la gran mayoría de los eléctricos lo maneja tan, tan correctamente. Entonces, es un punto importante a tener en consideración. Y bueno, también vamos a hablar del tema IEC y las normativas que lo sustentan, que son la ATEX, la IEC y otras normativas que también complementan en el mundo, ¿ya? Como les decía, algún detalle más, sobre todo de la UL, que es bastante conocida, norteamericano por lo demás. También tenemos la SCA, que es un estándar canadiense, muy parecido a lo que es la UL, y acá están sus siglas. También hay algunas otras que nos acompañan, que es la ETL, la FM, que van a depender de los productos cuál nos van a ayudar, pero comentar que todos estos son los influenciadores o los que van marcando los estándares de la NEC o de la normativa norteamericana, ¿no? Acá les voy a mostrar una típica imagen del triángulo de fuego, ¿cierto? Para que haya una explosión, para que haya fuego, para que haya una explosión, tenemos que tener las tres puntas o tenemos que tener los tres elementos principales, ¿cierto? El oxígeno, el combustible o el gas o la fibra o lo que sea, material que pueda hacer con que tenga potencial explosivo, y obviamente la fuente de ignición o la chispa, que es la que me va, cuando tenemos estos tres elementos es donde podemos tener esta explosión. Entonces, ¿en dónde nos vamos a ir nosotros? El combustible es difícil, porque si estamos trabajando en una instalación, por ejemplo, acá en Chile de NAP, todas las instalaciones o la gran mayoría de las instalaciones son de riesgo, o si no manejan combustible líquido van a manejar gases o en polvos. Entonces eso no lo podemos evitar, el oxígeno está presente en toda lo necesitamos para vivir. Entonces, ¿en dónde tenemos que evitar? Nuestra instalación eléctrica no puede arrojar una chispa a este ambiente peligroso, y es ahí donde nos vamos a preocupar, ¿okay? NEC, tenemos varias clasificaciones y varias áreas, y aquí es donde me quiero detener un poquito. Cuando hablamos de áreas clasificadas o áreas peligrosas, tenemos varias divisiones o tenemos varias nomenclaturas al respecto. Por ejemplo, primero, la clase 1, que es la que tenemos acá, no sé si logran ver mi cursor, pero la clase 1, como dice la lámina, va a agrupar todos los líquidos o vapores inflamables de algún material, como ahí puede estar, por ejemplo, la gasolina, el petróleo, qué sé yo. En la clase 2 vamos a encontrar polvos combustibles. Podemos tenerlo de distintas maneras. Por ahí puede ser algún tema de azúcar, puede ser, hay varios materiales que pueden estar como polvo combustible. Y también la clase 3 vamos a tener fibras o partículas. Esto ya ataca más en algunas industrias textil, en donde algunas fibras o partículas pueden también ser un material de área clasificada. Vuelvo a la clase 2, ojo que muchos no lo tienen en la mente, pero el proceso de la fabricación del azúcar o incluso otros polvos comestibles son altamente son materiales que pueden llegar a tener explosiones, y hemos tenido algunos casos en plantas de azúcar o de polvos de madera que se han provocado incendios y explosiones bastante lamentables. En cuanto a la protección, vamos a tener protección que es a prueba de explosión, que es lo que les vengo hablando. También va a haber equipos a prueba de polvos, que eso ya es otro tema. Temas de sellado, que también lo voy a tocar un poquito después, y acá me quiero detener. Cuando generalmente hablamos de áreas clasificadas, nosotros hablamos de un clase 1, división 1, grupo A, B, C, D o F, por ejemplo. La clase 1, 2 y 3 es lo que ya les expliqué, va a tener
que tiene referencia con la materialidad o con el estado del producto combustible, y las divisiones, la división 1, la división 2, van a tener relación con que el combustible esté normalmente presente o no normalmente presente. Por ejemplo, en esta foto de acá, en donde es un clase 1, división 1, tengo varios equipos y vemos que el techo está muy cercano a los equipos, está todo cerrado, no tenemos una ventilación, por tanto el combustible o el gas que se está dando en esta industria va a ser clase 1, división 1 porque el peligro está normalmente presente. ¿Ok? En el clase 1, división 2, vamos a tener un espacio bastante más amplio y si se fijan, esto puede ser un área clasificada, pero tiene bastante ventilación. Entonces el gas o el combustible, con ayuda del viento, puede que no esté normalmente presente. Entonces ahí estaremos en presencia de un clase 1, división 2. ¿Ok? Y en relación a los grupos, vamos a tener ciertas nomenclatura como ABCD o EFG u otros, en donde eso va a depender de la materialidad. Por ejemplo, si tenemos un clase 1 división 1, en donde tenemos presencia de propano o de hidrógeno, estaremos en los grupos ABCD. En cambio, si estamos trabajando con carbón, con harina o con otros materiales, estaremos trabajando en los grupos EFG. Esto es súper importante, a pesar que es un tema un poquito denso y tedioso. De esto no es lo mismo si tenemos una instalación clase 1, división 1, los equipos van a ser bastante más robustos y deben de ser explosion proof, versus un área clasificada clase 1, división 2, en donde los equipos siguen siendo clasificados, pero ya no tan robustos como en el caso anterior. Entonces, dependiendo de eso, de la definición de la clasificación de área, es el material que voy a elegir, la caja que voy a elegir, la canalización eléctrica que voy a elegir, incluso hasta el tipo de accesorios como iluminación, cables y todo lo que voy a poner en una instalación eléctrica de área clasificada. Entonces, si bien esto es un poquito más extenso y bastante más denso la definición de clasificaciones, lo que pretendo yo es comentarles que hay distintas clasificaciones de área y que el que quiera ahondar un poco más en esto, les puedo compartir más informaciones al respecto. ¿Ok? Bueno, la clasificación es por área. Como les decía, vamos a tener, aquí nos vamos con ejemplos un poquito más claros. En la clase 1, donde podemos contener líquidos y vapores inflamables, acá tenemos típicamente un almacenamiento o los tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, bastante usado en nuestro proceso minero del cobre. Si bien es cierto, ahí ese otro tema importante que les destaco. Cuando se hablan de áreas clasificadas, todos piensan en instalaciones de petróleo, de gas, y nos quedamos solo en eso. Pero la verdad que las áreas clasificadas están presentes en bastante más industrias que las que nosotros imaginamos. Por ejemplo, la minería. La minería, si bien es cierto, tiene un componente de usar que ocupan ácido sulfúrico, que ocupan procesos de lixiviación o procesos de electroobtención para poder separar el cobre de la roca, los cuales son altamente explosivos y son áreas clasificadas. Por tanto, ahí también vamos a tener tenemos que tener cierto cuidado en la instalación eléctrica. Por lo demás, en áreas como plantas de tratamiento de agua, también en donde podamos tener presencia de gas metano, en las plantas faenadoras de aguas y todo el proceso de limpieza del agua, ahí vamos a tener también un área clasificada, o también podemos en la industria textil o en la industria de los alimentos, vamos a encontrar bastantes áreas clasificadas. Por ejemplo, un clase 2 con el proceso de la harina, en donde vamos a tener polvo combustible, y sí, la harina también es un proceso que pudiese, el polvo de harina pudiese ser un área clasificada, como les decía, el azúcar y otros elementos que son de la industria de alimentos.
Y por último, en la industria textilera podemos encontrar un clase 3 en donde pueden haber presencia de fibras o partículas que pueden ser explosivas si es que no tenemos cuidado con una instalación eléctrica adecuada, ¿ya? Acá tengo otro elemento bien gráfico, en donde, por ejemplo, en una división 1 vamos a tener, esto ya está bastante usado en nuestra capital, ya no solo tenemos estaciones de combustible para cargar en los autos, sino que también ya hay muchas estaciones de gas. Las estaciones de gas, por la volatilidad que tiene el gas versus el petróleo, en donde se puede confinar mucho más fácil, el gas no es tan fácil confinarlo, por tanto, la estación de gas va a ser una estación altamente con un gas explosivo que puede estar normalmente presente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con que la instalación eléctrica sea apropiada y también que nosotros tengamos los cuidados y sigamos las recomendaciones. Andan varios videos por YouTube ahí de algunas personas que cargan combustible y están con sus celulares, eso puede provocar cierta electrostática y esa pequeña chispa que se puede generar en una estación en esa estación de gas claramente vamos a tener una división 1, en donde el peligro normalmente va a estar presente y esto lo grafica un poco las partículas que pudiesen estar ahí. Versus un horno o un proceso de hornos de fundición, en donde se está con el metal al rojo vivo, obviamente, pero es una fundición que puede tener ventilación y el peligro normalmente no está siempre presente, sino que solamente cuando se saca la colada o cuando se está trabajando con el metal al rojo vivo pasa a ser una área clasificada, no con un riesgo permanente. No sé si se va entendiendo la diferencia. Eso es bien importante porque muchas veces cualquier instalación que es clasificada le dicen, no, yo necesito un equipo explosion proof. Ojo, no es solo eso. Necesitamos saber cuál es la clasificación de área precisa para poder dar una recomendación de equipos o de cómo se hace la instalación eléctrica dependiendo del material que se está trabajando, ¿ya? Bueno, acá hay otro tema bien importante. Típicamente en las canalizaciones eléctricas se ocupan los conduits, pero para cuando hablamos de áreas clasificadas, el conduit va a ser bastante más robusto en cuanto a materialidad, va a ser muy grueso. También va a tener muchas roscas, como les decía, un equipo explosion proof debe tener por lo menos entre 5 a 7 hebras en sus entradas, tanto en las tapas como en las entradas del tubo conduit. Y cuando ya necesitamos una caja de conexiones más grande, como la que están viendo acá, vamos a encontrar una caja muy robusta, como la que están viendo acá, muy gruesa, también de fundición, puede ser de aluminio, puede ser de fierro, y van a encontrar un típico signo de una caja de área clasificada. Van a encontrar lleno de pernos por todo el contorno. ¿Por qué? Porque acá hay un tema muy importante y acá también la próxima lámina se los voy a explicar cómo funcionan estas juntas. Las juntas rectificadas cumplen, y las roscas también, cumplen una función clave cuando hay una explosión interna o cuando hay una falla eléctrica interna dentro de la instalación. Es imposible poder aguantar toda esa presión interna. Se tiene que liberar por cierta parte, pero no puede salir llama al exterior. Por tanto, las roscas me van a ayudar a enfriar eso y a liberar gases, pero no chispas o llamas. ¿Ok? Lo mismo las juntas rectificadas. ¿Por qué es tan grande esta junta rectificada o por qué la caja de área clasificada es tan robusta, tan pesada? Porque debe de tener esta junta rectificada bastante amplia para que los gases se puedan enfriar en este camino y se libere hacia el exterior la presión, pero que no salga llama ni chispa. ¿Ok? Ese es un tema muy importante. Si se dañan estas juntas rectificadas, obviamente esta caja ya pierde su certificación. ¿A qué me refiero con daño? Por ejemplo,
las abren y dejan las cajas sin el cuidado requerido y las rayan acá o las dañan mecánicamente y esa caja ya no va a cumplir con la función. Otro problema típico es que si se ven todas estas perforaciones que tiene la caja, son pernos con tuercas bastante robustos que ayudan a aguantar la presión interna en caso de una explosión. El tema que pasa muchas veces en terreno es que algunos de estos pernos se hizo la instalación cuando estaba todo nuevo y luego cuando se abrió para hacer algún mantenimiento o lo que sea, o no dejaron todos los pernos con el torque que dicen los manuales, o se les olvidó un perno o una tuerca. Entonces, en el caso de una explosión interna y haga falta uno de esos pernos, mecánicamente esto no va a funcionar como debe de funcionar y podríamos tener un eventual riesgo. Entonces aquí hay varios conceptos a considerar. Elegir los materiales correctos, especificarlos de acuerdo a la clasificación de área, pero también cuando se hace mantenimiento, cuando se hace trabajo sobre estos equipos o sobre la instalación eléctrica, dejarlos con los torques adecuados y con las consideraciones que recomiendan los fabricantes. Si no, no nos sirve de mucho tener un equipo de área clasificada si no está correctamente instalado o sellado. ¿Okay? Eso también lo vamos a comentar un poquito más adelante. Como les decía, las juntas roscadas, ¿cómo funcionan? Si se recuerdan, les hablé que vamos a tener varias roscas en donde se va a enfriar un posible gas o una posible explosión interna. Pues bien, acá lo muestra. Esto que está acá es lo que podríamos mostrar didácticamente como la junta roscada o como los hilos de la entrada aquí del conduit y de la caja o del sello, de lo que sea. Y esta otra junta roscada es la de la tapa. Esto estamos viendo un corte de perfil, ¿cierto? Y lo estamos poniendo enfrente. La idea es que por las roscas, a medida que va circulando, dando vuelta por la rosca el gas o la llama, se vaya enfriando, 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 hasta que baje de temperatura y salga al exterior como liberación de presión, pero que no salga llama. Si tenemos un daño y esto está tapado o no está bien lubricado, también podríamos tener un peligro ahí. ¿Okay? Pero básicamente los hilos, ¿por qué tantos? Generalmente en un conduit que tiene tapa roscada, debemos de darle muchas vueltas porque la rosca es bastante larga, como les digo, 5 o 7 hilos. Y eso nos va a ayudar muchísimo para una posible explosión interna, en donde esto pueda contener la llama, pueda contener la explosión interna, pero que hacia el exterior no salgan las llamas ni chispas. ¿Okay? Acá tenemos una foto real de una caja. Esta es una caja del modelo JB, por ejemplo, con juntas rectificadas, con todas estas perforaciones. Insisto, aquí esto va lleno de pernos. Y como pueden ver, la tapa de esta caja tiene varios accesorios. Puede ser botones, partir parar, por ejemplo, si en caso de que esto esté comandando una bomba o motores. Puede tener luces de indicación piloto para que el operador sepa cuando están operando y cuando están fuera o no están en servicio. Puede haber un selector acá para decir control manual, control remoto. Y también se nos ha pedido en algunas cajas que le pongamos una mirilla. Esto es una tapa o una ventanilla roscada y al interior con un vidrio bastante grueso para que aguante la presión interna. Y eso que permita, como es tan difícil poder acceder a estas cajas sacando todos estos pernos, a veces es necesario solo mirar o inspeccionar alguna medición o algún equipo eléctrico o electrónico que puede estar en el interior. ¿Ya? Entonces, si se fijan, las juntas rectificadas son bastante amplias y están a lo largo de toda la caja. Eso es importante, saber o proteger estas juntas rectificadas y mantener sin daños para que haga trabajo. También es muy importante las entradas de conduit. Muchas veces nos dicen, oye, necesito una caja con una entrada, yo voy a perforar la caja en cualquier parte. Ahí tienen otro error, como incluso esto ya no es un tema eléctrico, sino que es un tema mecánico.
Cuando hay una explosión interna, la presión que se genera acá es tan alta que las entradas de conduit no pueden estar en cualquier parte. No podemos tener infinitas perforaciones acá, porque eso nos va a dañar mecánicamente la resistencia de esta caja. Por tanto, cada medida de entrada a tubo conduit debe ser de acuerdo a una normativa, y nosotros lo hacemos en nuestra fábrica cuando el cliente lo especifica. Entonces ahí también es muy importante la ingeniería que puede haber detrás de esto, ya que hay que preocuparse para los ingenieros que trabajan en empresas de ingeniería, todo debe de diseñarse previo a la instalación y la puesta en servicio. Entonces hay que tomar todas estas consideraciones en mente y definir dónde la ubicación, dónde quiero las perforaciones y qué tipo de perforación, porque ya en terreno es muy complicado volver a hacerlas y podríamos perder la certificación de clasificación de año. ¿Cómo funcionan las juntas rectificadas? Bueno, bastante parecidos a los hilos o a las roscas. De nuevo, tenemos una posible explosión interna adentro de la caja, ya sea por una falla de un breaker, por una falla de una bornera o por lo que sea. Vamos a tener una explosión interna y por las juntas rectificadas se va a liberar la presión, se va a enfriar la explosión interna y van a liberarse gases más fríos y no de forma de chispa al exterior, que es lo que necesitamos evitar, ¿ya? Equipos que tienen cumplimiento con la NEC o de área clasificada. Acá, por ejemplo, van a ver estas son típicos botoneras o luminarias o cajas. Si son bastante más grandes y bastante más robustas que las que típicamente puedan haber visto ustedes. Y obviamente es por tema de clasificación de área. Todos estos accesorios van enroscados, todos son cajas metálicas de fundición bastante gruesas y pesadas, y las luminarias también van a tener lo propio. Ahí les voy a mostrar después, acá tengo una luminaria LED de área clasificada que es bastante más grande y diferente a las que podemos encontrar. Acá también hay un tema muy importante. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas a prueba de explosión o para áreas clasificadas, ocupamos muchos sellos. El sello tiene la finalidad de que en un tubo conduit, por ejemplo, si tenemos muchas instalaciones, ahí les voy a mostrar después unos esquemas, tenemos muchas instalaciones, los sellos cumplen la función de poder limitar esta explosión interna, porque en una caja, como les mostraba al interior, la explosión también puede viajar por la tubería conduit, entonces el sello me va a cumplir la función de hacer una muralla cortafuego. Por acá adentro vamos a tener cables, obviamente, pero para cuando son áreas clasificadas debemos de sellar este sello, valga la redundancia. Cuando ya tenemos todo cableado y probado, se pone un cemento al interior y esto se va a quedar duro como piedra y va a evitar en una posible explosión que los gases explosivos pasen de un lado hacia el otro. Va a ser una muralla cortafuego, como les decía. Tienen la función de limitar. En el caso de las luminarias, los sellos van al interior, son sello epóxico, y esto también en caso de que la placa o el equipo de iluminación falle, la explosión o los posibles gases se contengan y se mantengan acotados. ¿Ya? Ahí pues bien, tendré que poner 6 sellos en sus entradas y salidas con las medidas que correspondan a cada uno. Por ejemplo, acá tenemos una salida 3/4 de 1 pulgada, 2 pulgadas, y los sellos serán de acuerdo a esa medida. ¿Okay? Esto es muy importante porque en relación a una explosión interna dentro de la caja, vamos a liberar presión por las junturas, pero también vamos a liberar por las roscas de los tubos conduit y las roscas de la llegada del incoming al sello. Y si nuestro sello quedó correctamente instalado, la explosión no va a dañar a la instalación eléctrica que tengamos hacia la izquierda,
o vamos a acotar un poco el daño a esta instalación eléctrica. Por tanto, después de una explosión, podríamos esto lamentablemente reemplazarlo, dañar toda la otra instalación que quedó aguas arriba o aguas abajo. ¿Okay? Entonces, ese dato es bien importante. No, ninguna botonera, cualquier elemento o cualquier instalación eléctrica que tenga posibilidad de chispa, ya sea una botonera, conexiones, botoneras, equipos de protección, en generar una chispa, el sello debe estar a no más de 18 pulgadas. ¿Ya? Acá hay una imagen más gráfica. Volvemos con lo que comentaba. La presión se va a liberar por las junturas, por las roscas de los tubos conduit y por la rosca del sello. Y acá, como vamos a tener el cemento que les comentaba, la explosión no va a pasar hacia el otro lado. ¿Ok? Y de esa manera aislamos y contenemos la falla. Componentes de sellado, los sellos se arman y se fabrican en terreno cuando ya está, insisto, cuando ya está todo probado eléctricamente, cuando ya está todo cableado, es ahí cuando se pone este componente que es un polvo que se mezcla con agua, se hace una especie de cemento, se vierte dentro del sello, se le puede ayudar con elementos de fibra para que el cemento quede completamente, que abarque todo el sello y no permita pasar de un lado hacia otro el tema de la posible explosión. Ahora, no es un sello que permita contener completamente, por ejemplo, agua u otros elementos. Esta finalidad del sello solo es para que no pase una posible explosión hacia el otro lado. No hemos encontrado en varias instalaciones de áreas clasificadas que el sello está instalado, está perfecto, pero no tiene el compuesto sellante al interior. Por tanto, ese sello no nos va a servir absolutamente de nada. Hay otros sellos que son más rápidos y que son de rápido secado, como el que estamos viendo en este minuto. Nos permite 5 minutos de sellado, los otros se demoran alrededor de 30 a 40 minutos. Esto en un área clasificada es básico. Y el mantenimiento de esto es inspeccionar que todos estén con su sello y estén correctamente realizados estos sellos. Tenemos varios videos al respecto y más adelante o quien esté interesado puede hacerme esa consulta. Bueno, acá tenemos un ejemplo de instalación con varias cajas, con varios botoneras, con varios accesorios eléctricos y van a ver en las circunferencias de azules todos los sellos que tiene que tener una instalación a prueba de explosión o de área clasificada. Si se fijan, a la salida de todas las cajas o elementos que pueden provocar chispa, tenemos los sellos y que están marcados con la circunferencia azul. También, ninguno de los sellos está a más de 18 pulgadas, que es lo que le comentaba, o 45 centímetros del equipo, porque así lo pide la norma. ¿Ok? Y además, en toda tubería mayor a 2 pulgadas, perdón, en los azules vamos a tener todos los sellos para instalaciones de botoneras y cajas. ¿Ok? Estos, aquí tengo otro tema importante. Cuando tenemos una instalación, por ejemplo, un área que está trabajando con material explosivo, contigua a otra que separada por una muralla, que ya no es de área clasificada, ahí podemos hacer el límite entre una y otra, como dice acá, área no clasificada, área clasificada, y la separación se hace con un sello, se pone al área no clasificada para provocar esta aislación y que alguna falla no vaya a pasar hacia allá. Estos sellos son los más importantes de la instalación eléctrica, en las alimentaciones o en las salidas que tengan de una caseta o de una instalación de área clasificada. Obviamente, cuando trabajamos con motores o con equipos de área clasificada, esa construcción debe de ser sólida, no puede ser de un material ligero,
porque también debe contener una posible explosión o algún daño mayor para no dañar áreas contiguas a otros procesos que quizás no son de área clasificada y por tanto no tiene equipos que protejan aquello. Bueno, existen varios influenciadores de la IEC, aquí tenemos algunos, y más que esto me quiero ir a algunas similitudes que pueden tener ambas. Cuando hablamos de áreas clasificadas en cuanto al NEC, siempre vamos a escuchar o ver clases y divisiones. Cuando hablemos de IEC, vamos a hablar de zonas. ¿Y por qué se habla de zonas? Porque es una nomenclatura diferente, complementaria quizás, y también comentar que tenemos muchas instalaciones acá en Chile que pueden tener parte del proceso según normativa NEC y otra con normativa IEC. Ahí el cuidado que hay que tener es que la transición que hagan ambas normativas sea correcta y con los accesorios correctos. Nosotros tenemos y podemos cumplir con ambas certificaciones, pero es muy importante que se cuiden los accesorios que se ocupan entre uno y el otro. Acá también vamos a tener, como habían clases y divisiones, según materialidad de los productos, acá es casi lo mismo. Cuando hablamos de líquidos y vapores, o cuando hablamos de polvos combustibles, vamos a hablar de zonas 20, 21, 22, y de líquidos o vapores hablaremos de zonas 0, 1 o 2, dependiendo de qué tan cerca estemos de la fuente de peligro. ¿Ya? Asociado a esto está cada equipo de área clasificada debe de ir con su certificado de área clasificada, y las empresas aseguradoras se preocupan también de que estos certificados estén disponibles para poder garantizar que un área tiene los materiales correctos. Bueno, tenemos varios ejemplos, lo mismo acá, zona 1, zona 0, 1, con almacenamiento de combustibles, por tanto, todas estas luminarias y toda la instalación eléctrica que puede ir cercano a estos estanques de combustible será de área clasificada, dependiendo de qué tan cerca se de zona 0, 1 o 2. Y acá tenemos, por ejemplo, una mina de carbón, que también en su interior podremos encontrar una zona 20, 21, 22, dependiendo de dónde estemos. ¿Ok? Acá, en cuanto a la preocupación de dónde extingo la llama, vamos a tener también distintos temas de normativa. Por ejemplo, si en la protección IEC vamos a encontrar o vamos a ver que el material quizás es un poco menos robusto, pero se encapsula al interior la posible chispa que podamos tener. ¿Ok? A ver si tengo acá una imagen. Acá, por ejemplo, tenemos una bornera o algunos accesorios intrínsecamente seguros, que es otro concepto que se ocupa en la normativa IEC, y cada uno de estos elementos son encapsulados y permiten que la chispa se elimine al interior de este dispositivo, y por tanto me permite que la caja sea un poquito más liviana y no tenga una robustez tan grande como la de la NEC. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para que nos queden algunos minutos de consultas. Si alguien tiene alguna consulta, desde ya la puede ir escribiendo en el chat, por favor. Tenemos varias técnicas de protección en cuanto al IEC. También hay algunas otras técnicas que tienen que ver con presurización. Entonces, los gabinetes se les inyecta presión positiva, por tanto, o se les hace una presurización, mejor dicho, al interior, y eso también va a permitir cumplir con estándares de área clasificada según IEC, pero de una manera diferente a la que podemos tener en la NEC. Hay otros componentes eléctricos, y acá probablemente esto sea bastante más conocido. Por ejemplo, los transformadores ocupan la inmersión en aceite, y eso nos evita mantener distancias más pequeñas. Hay otros que se hacen con otros elementos, pero hay varias técnicas para la protección y para evitar
una instalación más robusta como la NEC. La nomenclatura del IS es bastante diferente. Las cajas o las luminarias o todos los componentes van a tener símbolos muy parecidos a esto y va a tener una definición, cada uno de estos símbolos tiene una definición que está acá. No me quiero detener mucho en eso porque la verdad que es bastante más extenso de explicar, pero sí comentar que la nomenclatura es un poquito diferente y hay un catálogo también de normativa IS que nos explica esto más en detalle, nos va explicando uno a uno qué significa cada símbolo y cuáles debemos de preocuparnos de tener. Por ejemplo, si estamos en una zona cero, me tendré que preocupar que la placa diga 1G en esta parte y que diga EX, por ejemplo, para áreas clasificadas. Bueno, y algunas otras características, pero esta es un poco básicamente la nomenclatura que se puede usar en una normativa IS. Acá tenemos un ejemplo bien gráfico. En la normativa NEC siempre van a haber muchos tubos conduit y condulet para áreas clasificadas y con sellos. En cambio, en la normativa IEC vamos a encontrar el uso de cables. Este cable no es cualquier cable, puede ser un cable armado, con una prensa adecuada y una caja adecuada. Pero si bien va a ser bastante distinta una instalación eléctrica con una normativa NEC versus una IS. Ambas están correctas, ambas son válidas, pero se preocupan de cosas diferentes como ya lo habíamos visto. Acá tenemos también otra diferenciación. Como pueden ver, las cajas son bastante más robustas en el NEC, son bastante más grandes versus las IS, que se preocupa de que todo sea más compacto, más pequeño, y va a tener otro tipo de... Los equipos o los breakers, los switch o todos los materiales eléctricos, los VDF o lo que sea, van a ser bastante más compactos y más sellados al interior versus una caja americana o una caja NEC que puede ocupar perfectamente un breaker común y corriente, pero alojado en una caja bastante más robusta a prueba de explosión como la que estamos viendo. Acá, bueno, hay no solo las cajas ni las no solo las cajas y los equipos de canalización son los que se deben de preocupar. Dentro de un área clasificada podemos encontrar interruptores de iluminación, la misma iluminación, enchufes y un montón de todo lo que tenga que ser tanto de fuerza como instrumentación en un área clasificada va a ser especial. Entonces ahí tengan mucho ojo cuando les toque en algún minuto de sus experiencias trabajar con áreas clasificadas, asesorarse bien con tanto de la clasificación a la cual deben de atender y los materiales que van a diseñar o recomendar en una instalación eléctrica. Perdón. Por último, les quiero mostrar, acá al lado mío tengo una luminaria, no sé si pueden ver mi cámara, por favor. Este es un equipo LED de iluminación, clase 1, división 2, está sin la tapa, obviamente, acá faltaría la tapa metálica, pero básicamente quiero mostrar y que tenga la proporción de una persona versus una luminaria clase 1, división 2, es bastante grande, pesa alrededor de 8 kilos, y bastante más grande y robusta que lo que puede ser una luminaria o una campana industrial normal. Entonces, ojo acá, ojo con las certificaciones y ojo con lo que estamos detallando o especificando para un área clasificada. O sea, que los certificados que tenga este equipo correspondan a la clasificación de áreas que ha pedido el cliente. ¿Ok? Para quienes lo requieran, les puedo compartir la normativa NEC, es un PDF, puedo compartir un link, puedo compartir también el archivo PDF y cualquier otra información relacionada a Eaton, por favor, nos hagan saber para quizás en el futuro poder hacer alguna otra charla relacionada con esto o con otras áreas que
podrán verlo algunos otros colegas. No sé si habrán algunas consultas o alguien quiere abrir el micrófono para hacer algún comentario al respecto. Rodrigo, sí hay algunas ¿Sí? preguntas. En honor al tiempo, la idea será responder las tres que hay. ¿Me escuchas, ¿Ya? cierto? ¿Me escuchas? Sí, sí, te Sí, escucho súper. perfecto. En ese caso, Juan Farías pregunta si compartiremos la presentación y a priori les cuento que esta actividad va a quedar grabada y se las vamos a enviar vía correo electrónico. También las personas que requieran el ofrecimiento que hizo Rodrigo, también se los podemos mandar vía correo electrónico. Tenemos la base de datos de las y los participantes. Y la primera pregunta la hace José Urrea. Dice, buenas tardes, respecto a sensores de temperatura RTDS o TC, ¿son necesarios que tengan barreras intrínsecas o por su consumo se omite esta consideración? Bueno, ahí ese es un tema bien recurrente. Hay, para todo lo que es instrumentación, como se trabaja con corrientes muy pequeñas, eh, sí se trabaja también, nosotros tenemos una línea especial de instrumentación que se llama MTL y se preocupa básicamente de justamente todos esos accesorios. Y sí, deben de ser clasificados, no puedes poner cualquier nos pasó también con un cliente, recuerdo que tenía toda la fuerza para área clasificada y dentro del gabinete donde manejaban tanques de pintura, tenían un router y cámaras normales, que claro, él dijo, trabajan con miliamperes y no es necesario clasificarlo, pero eso es un error. Hay todo el portafolio, tanto de fuerza como instrumentación, debe de ser de área clasificada en un área que lo requiera. Y tenemos los equipos para hacerlo. ¿Ok? Varias diferencias. No es lo mismo la fuerza y se habla mucho de barreras intrínsecas, como dice José, pero hay varias técnicas y hay varias maneras de hacerlo, pero tiene que considerarse como área clasificada con su respectivo certificado. Súper. La próxima pregunta la hace Diego Corbalán Enríquez. Pregunta, ¿qué pasa en cuanto a la normativa chilena NSH4 2003 para zonas con peligro de explosión? ¿Sigue alguna de estas directrices de las normativas de la NC o IEC? Sí, efectivamente ahí estamos un poquito al debe en nuestra normativa chilena. Entiendo que se está trabajando en una nueva normativa. Actualmente la norma chilena se, se respalda mucho en el NEC, efectivamente, y en el áreas clasificadas como que no lo define tan claro. ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que han hecho históricamente empresas que partieron con esta industria del oil and gas, por ejemplo? Se refugiaron mucho en la NEC y casi todas las instalaciones de NAP, por ejemplo, que son las instalaciones más antiguas de área clasificada, son bajo la normativa NEC. Eh, y la ocupan como este documento que yo les he ofrecido, lo ocupan ese como casi como Biblia para poder tener un marco teórico. Eso es importante tenerlo en mente porque van haciendo nuevas recomendaciones y lo más correcto es seguir esas recomendaciones hasta que la norma chilena no lo defina o se vaya por algo más americano o se vaya por un tema más europeo. Eso es lo que se supone que lo están trabajando, pero hasta el minuto no hay algo oficial que defina las áreas clasificadas. Y como no está, los clientes o los usuarios se refugian mucho en la normativa americana o la NEC. Súper. Y la última pregunta la hace Carlos. Dice, buenas tardes. Pensando en una planta que tiene las mismas características eléctricas entre ambas normativas en relación a costos, ¿cuánto sería la diferencia de implementar con una u otra norma? Eh, bueno, siempre está esa, ese miedo a que lo americano salga un poco más costoso. La verdad que sí. Generalmente como los equipos normativa NEC son más robustos, suelen ser un poquito más costosos, pero también tienen otras ventajas en cuanto a tiempo y a mantenimiento y varias otras cosas.
puede ser que un área clasificada bajo normativa IEC salga más económico, pero hay que tener otro tipo de consideraciones. Entonces, no hay un porcentaje definido, puede que sí, puede que no, va a depender mucho de cómo es la instalación eléctrica. Al menos en temas de iluminación o de enchufe, pudiese haber alguna ventaja en cuanto a la normativa IEC, pero no es absoluto. Súper, en honor al tiempo, esas son las preguntas también que hubieron. También muchas personas dejaron su correo para poder hacerles llegar la información, así que de manera interna nosotros nos vamos a organizar con Rodrigo al respecto. Les queremos dar las gracias a todos y todas las participantes y también, antes de terminar, quería pedirles si podemos sacarnos un pantallazo, ya que no podemos sacarnos una foto, sino sacarnos un pantallazo para las personas que quieran prender sus cámaras y este será compartido en las redes sociales también del departamento. Así que para quienes quieran también, y bueno, Te tenemos hago, la te base de hago- datos de correo. Cuéntame de Rodrigo. te hago un último alcance. Por ahí vi en el chat que se pasó mi correo electrónico. Cualquier consulta que puedan, que tengan, me la pueden dirigir ahí. Los documentos que se ofrecieron se los vamos a ofrecer, obviamente, por medio de María Soledad. Pero quien quiera escribir o quien tenga alguna consulta o quiera ahondar un poquito más, la verdad que me faltaron varias cosas que mostrar, pero en honor al tiempo, la idea era hacer un primer acercamiento y si se requiere, más adelante podemos hacer algo más específico. Sí, súper. A las personas que sí se inscribieron, a los que le llegó el correo de comunicaciones, tenemos su correo. A los que no, les insisto que nos puedan ir dejando los correos electrónicos para nosotros poder guardarlos y hacerle llegar la información. Y como les dije recién, la idea ahora es hacer un pantallazo, ya que no podemos hacer fotografías, para poder también dejar registro del evento. Así que los invito a poder prender sus cámaras. No sé si alguien más va a querer prender la cámara para poder como posar para este pantallazo que vamos a hacer ahora. Vamos a esperar unos minutitos mientras recibimos también el resto de los correos. Y de partida también le agradecemos por participar junto a nosotros. Siempre estamos vía Facebook y vía LinkedIn. Ya nuestros egresados y egresadas también se lo hacemos llevar por correo electrónico. Si no están en la base de egresados, también se pueden contactar con nosotros a comunicaciones.die@rousach.cl. Se ponen en contacto conmigo, que soy María Soledad, y también con mi compañero Joaquín, para poder solicitar actividades, proponer actividades, si también son parte de alguna organización de la industria. Así que ahora, aprovechando que la mayoría está casi listo con su pantallazo, vamos a sacarlo, así que les pido que puedan posar. Y vamos con el pantallazo. Vamos a sacar otro. Y aprovechando eso, también les damos las gracias nuevamente a Rodrigo, le damos un aplauso virtual también, porque no tenemos como darle otro aplauso, así que muchas gracias a todos también por participar y los esperamos en una próxima actividad dentro de nuestras vías digitales del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Que tengan muy, muy buena tarde y buena de lo que queda de la semana.